buenos días. ¿Cómo están? Vamos a continuar nuestra clase de la semana anterior. Ustedes saben que por un tema circunstancial de salud estamos todos ahora en casa y estamos recibiendo la información a través de los medios electrónicos o digitales. Y entonces vamos a continuar nuestra clase. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior estábamos viendo acerca del segundo periodo republicano? Sí, y hablábamos específicamente del auge del cacao, que hablaba en un video lo pudimos ver de forma explícita y lo pudimos analizar, que abarcaba finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en nuestro país. Entonces hablamos de las dos primeras láminas y hablábamos de la sociedad en expansión, de cómo pasamos de ser 1 millón de personas para 1900 a 3 millones, es decir, nos triplicamos en cifra para 1950. Hablamos de la importancia de las ciudades principales, sobre todo Guayaquil, que se convirtió en una ciudad de exportación. También hablábamos en la lámina 2 de las circunstancias para el auge del cacao. ¿Qué circunstancias? O sea, ¿qué evento provocó que nuestro país tuviera auge, un despunte del cacao? Y hablábamos, ¿no?, de la industrialización de las fábricas de chocolates, hablábamos de los requerimientos como Europa y Estados Unidos que necesitaban nuestro cacao, ¿sí?, de las circunstancias que el Estado tuvo que crear para poder dar mejoras en cuanto a caminos, en cuanto a leyes para poder beneficiar a los exportadores del cacao. La clase de hoy vamos a continuar con las siguientes láminas que estaban pendientes. Y es que en la lámina 3 hablamos en cambio de los procesos de producción del cacao. Cuando hablamos de los procesos de producción es cómo se produce el cacao, ¿sí? Y entonces es importante empezar diciendo que para 1914, ¿sí?, el suelo sabemos que era el principal recurso económico. Y el cacao se producía en torno a un accidente natural en la costa. Este accidente natural es el río Daule. Ya en torno a toda esta vertiente de río, ¿sí?, apareció la producción de cacao. ¿Cuál era la función teníamos varias funciones. El sembrador tenía una función especial en este proceso, y es que él se encargaba de limpiar el bosque, hacer huertas y plantar bajo árboles en sombra. El cacao, niñas, no puede recibir mucho sol. Entonces, la forma como empezaron a sembrar era muy inteligente. Sembraban grandes árboles y, como ustedes pueden ver, estos árboles hacen sombra. Bajo esta sombra sembraban los arbolitos de cacao, ¿ya? Esta fruta tropical. Ustedes saben perfectamente bien, cuando vimos nosotros en el video anterior, que las provincias que más abundancia de cacao tenían eran Ríos, Guayas y Manabí, ¿ya? En la siguiente lámina, en la lámina 4, en cambio, hablamos de los roles que tenían, ¿sí?, determinadas personas. En este caso, vamos a hablar de los terratenientes y los campesinos. Sabemos nosotros que los que predominaban eran los gran cacao, ¿sí? Si yo tendría que preguntarles ahora qué es un gran cacao, estoy segura que ustedes me contestarían, ustedes ya saben la respuesta. Sabemos que un gran cacao es las personas, los hacendados, ¿sí?, cacoteros, que eran dueños de más del 70% de la economía del país. Ellos la manejaban, ¿sí?, eran los dueños de las haciendas que tenían mucho dinero. A estos se les conoce como los gran cacao, ¿ya? Entonces tenían la economía en sus manos. Después de los gran cacaos tenemos a los campesinos. Los campesinos eran quienes entregaban la huerta producida. Y la cuestión es aquí, ¿cómo era su pago? El pago, ¿sí?, dependía de por cada árbol que ellos sembraban, ¿sí? Entonces la forma de pago era por cada arbolito que ellos sembraban, ¿sí?, recibían su paga. Estos eran los campesinos. Y finalmente tenemos a los peones y jornaleros. Los peones y jornaleros realizaban el mantenimiento de las haciendas, ¿sí?, y también eran una gran ayuda para la cosecha del cacao. Les llamaban a ellos para que ayuden a cosechar el cacao. ¿Cuál era la paga de ellos, en cambio? Ellos recibían un salario para empezar y les daban una pequeña parcela para su cultivo doméstico. Nosotros ya sabemos qué es una parcela, ¿sí? Esta es la hacienda, ¿sí?, y un pedacito de tierra para el consumo de ellos doméstico se le conoce como parcela. Recordemos cuando estábamos hablando, sí, en el primer periodo republicano, sí, y como la hacienda hablábamos de los terratenientes,
hablábamos del campesino, del guasipungo, ¿sí? Y el pequeño trozo de tierra, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de cómo se manejaban las haciendas y cómo funcionaban en pro o en bienestar, ¿sí? De la producción del cacao. Tenemos la siguiente lámina. Y la siguiente lámina, en cambio, nos habla acerca de la burguesía. Voy a borrar esto para poder continuar dando la clase. Y entonces tenemos que dejar claro que esta es la lámina 6, la burguesía. Lámina 6. Y entonces la burguesía aquí juega un papel súper importante. Sabemos que había dos tipos de burguesía, ¿ya? La burguesía bancaria, ¿sí? Y la burguesía comercial. La cuestión es que en este punto y en este momento, la burguesía bancaria se convierte en el soporte económico del país. ¿Por qué digo esto? Porque la banca privada, ¿sí? Se encargaban de hacer préstamos al gobierno y a los exportadores. ¿Ya? Entonces ellos de alguna manera eran quienes mantenían la economía del país, ¿sí? o la estabilidad económica del país, la burguesía bancaria. ¿Ya? Con el poder de los banqueros, así como de la burguesía comercial, ¿sí? Se consolidó esta burguesía. Sobre todo se asentó en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Aquí, en esta ciudad, ¿sí? Que forma parte de la provincia del Guayas, es donde el poder económico se solventó y del cual se movía toda la economía del país, ¿ya? Formando parte, ¿sí? Estábamos todos para inicios del siglo XX, estamos hablando de 1920, 1930, todo el mundo formaba parte, ¿sí? De una economía, ¿sí? Llamada capitalismo. ¿Sí? Y que formaba parte, ¿sí? Del movimiento económico, ¿sí? De todas las partes del mundo, donde comprábamos, vendíamos productos, donde se movía el famoso libre capital, que eso será tema de una clase especial para hablar del capitalismo, a que ustedes lo vayan conociendo. También tenemos que decir, en la lámina 7, esto es con respecto a la lámina 6. La lámina 7, en cambio, nos habla ya un poco más a fondo de los grupos sociales que generó esta burguesía. Y entonces quedan distribuidos de la siguiente manera. ¿Ya? El primer grupo social, sí, eran los banqueros. Pensemos, ¿por qué serían los banqueros? ¿Sí? Hay que considerar que el banquero era quien mantenía al gobierno, quien hacía préstamos al gobierno. Entonces, el gobierno, sí, dependía de ellos para la economía del país, para dinamizar la economía del país, para el presupuesto del Estado, dependía de ellos, porque ellos nos hacían préstamos, ¿sí? Después vienen los grandes comerciantes. ¿Sí? Después está también los llamados cacahueros. A ver, expliquemos qué es un cacahuero.
así como los gran cacaos eran ese grupo de familias reducido, ¿sí? Un grupo máximo de 20 familias, como se acuerdan que vimos en el video, que mantenían la economía del país. Asimismo, los cacahueros, sí, eran trabajadores que trabajaban en fábricas o industrias y que eran explotados, ¿sí? Con malos sueldos, con largas horas de trabajo, ¿sí? Y no eran reconocidos. Entonces vivían en condiciones precarias de trabajo, ¿sí? Y se vulneraban sus derechos. Entonces los cacahueros eran, en otras palabras, los obreros, tanto de las industrias, de las fábricas, ¿sí? Que vivieron en el auge del cacao. Y finalmente, sí, están los profesionales y empleados públicos. Recordemos que para más o menos 1920, 1930, ya en nuestro país estaban teniendo profesionales sea en el ámbito de la salud, sea en el ámbito comercial. Entonces ya teníamos médicos, ya teníamos abogados, ya teníamos arquitectos. Entonces este gremio formaba parte de la nueva pirámide social que produjo el auge del cacao. Entonces, profesionales y empleados de la salud, empleados públicos. ¿Ya? Esto corresponde a la lámina 7. Entonces, repito, los grupos sociales que se formaron fueron los banqueros, los grandes comerciantes, los cacahueros, que eran obreros de industrias y de fábricas, y los profesionales y empleados públicos. Con lo que respecta a la lámina 8, sí, entonces vamos a empezar a ver, para poder hablar del primer presidente que formó parte de este proceso, de este segundo periodo republicano, sí, necesitamos hablar de un tema muy importante, que es el liberalismo. Esto está en la lámina 8. Y entonces, es necesario que se entienda de dónde parte el liberalismo. Si ustedes, como podemos ver en todo este proceso del auge del cacao, las condiciones económicas que surgieron fueron injustas, ¿no? Porque teníamos los gran cacaos, que eran gente con mucho dinero que mantenía la economía del país. Teníamos la banca privada, la burguesía, la banca privada, que era la burguesía bancaria, la burguesía comercial. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, había una especie de injusticia en la balanza de la sociedad estaba desbalanceada, valga la redundancia. Había ricos y pobres. Entonces, este proceso, ¿sí? De injusticia, ¿sí? Da paso a lo que será el liberalismo. El liberalismo, desde sus orígenes, podemos decir que surge a partir de la Ilustración, ¿sí? La Ilustración fue un movimiento, ¿sí? Que apareció en la Edad Moderna, ¿sí? Y se concretó con la Revolución Francesa, ¿qué buscaba esta Revolución Francesa? Buscaba que los derechos de los seres humanos se respeten. Y se cumplan. ¿Ya? Entonces, al aparecer este sentido de libertad, este sentido de igualdad, ¿ya? El proceso del liberalismo empieza a tomar forma. Se entiende por el liberalismo una doctrina. Hemos dicho que doctrina es un pensamiento, ¿sí? Que siguen un grupo de personas o que están alineadas a un grupo de personas, ¿sí? Es una doctrina, ¿sí? Que considera el orden social parte del acuerdo voluntario de las personas. Entonces, esta doctrina, ¿sí? Considera
el orden social, ¿sí? Como parte de un acuerdo voluntario, ¿sí? Y cuando uno habla de acuerdos, está hablando, ¿sí?, de mutuo consentimiento. Acordamos revisar la tarea, usted y yo, en determinada cosa. Acordamos que papá y mamá nos dejen en casa mientras ellos van a trabajar. Acuerdos, acuerdos. Es cuando dos personas consienten algo, ¿sí?, que va a ser para beneficio de ellas, ¿sí? Entonces, estos acuerdos eran voluntarios, ¿sí?, para poder vivir en sociedad. Un acuerdo voluntario para poder vivir en sociedad. Y lo más importante, sentirse libres. ¿Ya? Entonces, esta doctrina del liberalismo tiene estas características, como hemos dicho, repito, parte de la Ilustración, ¿sí?, que era un movimiento importante, que se vio ya concretada con la Revolución Francesa. ¿Qué buscaba este movimiento? Respetar los derechos de los hombres, ¿sí?, y que se cumplan los derechos de las personas. Es una doctrina porque considera el orden social como parte de acuerdo, un acuerdo voluntario, ¿sí?, para vivir en sociedad y poder sentirse libres, ¿ya? Las relaciones sociales, políticas y económicas son fruto de los acuerdos y respetan los derechos individuales. Entonces, aquí viene un componente importante de este sentido del liberalismo, y es que tanto los ideales políticos, sociales y económicos, todos estos tres ideales, ¿sí?, son fruto de un acuerdo en común, ¿sí?, que vigila o que busca resguardar los derechos de las personas, tanto en la parte política, en la parte social, como en la parte económica, ¿sí? ¿Cuál es el ideal, la filosofía del liberalismo? La filosofía es una forma de vida, ¿sí? Es civilización y progreso. ¿Sí? Eso busca, esta es la filosofía del liberalismo, ¿sí? ¿Qué gobiernos vamos a estudiar con esta visión liberal? El gobierno de Eloy Alfaro. Para empezar, ¿ya? Y así como el gobierno de Eloy Alfaro, ¿sí?, va a haber otro tipo de gobiernos que formarán parte del segundo periodo presidencial, así como del tercer periodo presidencial, que tomen esta bandera, ¿sí?, este pensamiento liberal, y que se ven abocados a cumplir estas características del liberalismo, que se va a ver reflejada en sus obras en públicas, que se va a ver reflejado en su forma de gobierno, ¿sí? De hecho, el gobierno de Eloy Alfaro, ¿sí?, busca lo que se llamará una educación laica. ¿Qué es la educación laica? Nos preguntaremos. Sí, es esta secularización, es decir, es la separación del Estado-Iglesia, ¿no?, que hasta el periodo anterior, cuando nosotros hablábamos de, por ejemplo, el garcianismo, ¿sí?, donde la fusión para García Moreno era importante, ¿sí?, gobernar con el Estado. Ahora Eloy Alfaro, con este nuevo ideal, busca romper esa relación Iglesia-Estado, ¿sí?, y
empezar a tomar decisiones como Estado, sin estar apegados a la Iglesia. Entonces, esa visión, esa educación laica es la que Eloy Alfaro va a trabajar durante sus periodos presidenciales, ¿ya? Contrasta completamente con el gobierno conservador que hemos analizado, ¿sí? Pero será motivo de la siguiente clase, niñas. Entonces, hemos visto en la clase de hoy, hemos terminado las características de lo que sería el auge cacautero y todo lo que conllevó el auge cacautero para lo que dará paso a lo que es el liberalismo. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribirme a mi correo, ¿sí? vduque@colegio-lospinos.k12.es. Recuerde, le estoy mandando como tarea estas 8 láminas a resumir. Recuerde cómo nosotros resumimos. Necesitamos poner solo las palabras claves. De una lámina pueden salir máximo 2 o 3 ideas. No tiene que ser una copia textual, ¿sí? Recuerde que nosotros como metodología de clase trabajamos ideas claves que nos permiten entender el proceso, ¿sí? Para poder rendir más adelante una prueba, las pruebas que hacemos semanales, las pruebas escritas que hacemos semanales, o las actividades que vamos a realizar en clase. Ya la próxima semana yo mandaré la actividad correspondiente, ¿sí?, a este tema visto para poder entrar a ver lo que será el liberalismo. Un fuerte abrazo, niñas. Estamos pues pendientes de la siguiente clase. Un gusto verles. Hasta luego.